vamos a ver la humanización en la atención en salud y qué estrategias puede usar para el manejo de esa atención en salud. ¿Listo? Quiero dejarles claro que igual esto, todo lo que uno hace en Colombia está reglamentado, ¿sí? Desde los derechos humanos que hablábamos al inicio, desde la dignidad de la persona, desde tratar al otro como un ser humano, y para humanización en salud también tenemos un contexto político, reglamentario. En el artículo primero de la Constitución de 1991 dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés que genera. El decreto 1011 del 2006 del Ministerio de Salud nos exige que las IPS, o cualquier tipo de prestador de salud debe dar procesos en calidad con resultados enfocados en la atención del paciente. Este también nos dice, ¿no?, que todo tipo de IPS, que es para donde nosotros trabajamos cuando brindamos atención en salud, debe velar por la seguridad del paciente, la humanización de la atención, la gestión de la tecnología, el enfoque de riesgo, la transformación de la cultura y la responsabilidad social. Entonces, si nos damos cuenta, primero, pensar en humanización en salud es pensar de forma, pues, como con el corazón, de forma humana, pero también hay un reglamento que nos exige qué debemos hacer para brindar una atención de calidad. Y el ministerio no lo exige, por eso es que ahora están exigiendo los cursos, las capacitaciones. En muchas instituciones o para muchos trabajos nos exigen este curso de humanización en salud porque quieren que seamos competentes tanto en el hacer como en el pensar y en el sentir. Vamos a mirar qué es la humanización en salud. Humanizar la salud significa personalizar la atención, pensar que detrás de cada enfermedad hay una persona que está viviendo una experiencia diferente. Eh, Hay que incorporarlo, es que no puedo ver acá, y que tiene que incorporarlo en su vida. Hay cosas que no se pueden sustituir, como es la presencia de un ser humano, ante el dolor humano, una mirada, unas palabras, sonreír, mostrar calidez, escuchar, tener empatía y comprensión de la situación del otro. Eh, Hablábamos de los valores para tener humanización en salud y pues eso es lo que nos dice acá, ¿sí? Nosotros, hay cosas que ¿cómo les digo? Que la academia o donde estudiamos o donde realizamos nuestros avances para poder ser profesionales o hacer alguna labor, no nos lo da, simplemente nos lo da el hecho de ser personas. La humanización en salud significa mucho más que ser cordial. Implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo como un objeto, una enfermedad o unos síntomas concretos. Adelante les voy a hablar de una causa de la deshumanización, que es la cosificación. El cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas. Supone abandonar las relaciones funcionales para convertirlas en relaciones personales. Humanizar la salud no es un proceso estructurado ni de mecanismos, es cuestión de actitudes. En una organización humanizada existe un compromiso personal y de la colectividad por humanizar la realidad, las relaciones, las conductas, el entorno, especialmente cuando se toma conciencia de la vulnerabilidad ajena y la necesidad de ayudar a los pacientes. Al humanizar, se hace un abordaje integral del ser humano,
donde tenemos que ver, interactuar con las dimensiones biológicas, psicológicas, conductuales, que ya sabemos que esas conductuales son adquiridas socialmente. Se encuentran asociadas las relaciones que se establecen al interior de una institución entre el paciente y el personal de salud administrativo y directivo. ¿Qué causa la deshumanización? Primero es que ahora somos competentes técnicos, es decir, de manejar y el hacer. Se ha priorizado sobre la competencia humana en los últimos años. Los cuidados se han tecnificado cada vez más. Eh, y eso hace que nosotros tengamos relaciones interpersonales más mecánicas. ¿Qué necesita? ¿Por qué vino? ¿A qué, ¿A qué quiere que le dé respuesta? O sea, hasta la forma de hablar, nosotros tenemos que hemos visto que ya no tenemos la misma empatía con las personas. La tecnología también es un obstáculo que impide el que al usuario se le dé una atención humanizada en salud. ¿Por qué? Pues porque ahora trabajamos es por medio de un computador, ese nos da como unos parámetros. ¿Cuántos años? ¿Qué refiere? Como no es como amplio en eso, sino nos da unos criterios para llenar una historia clínica, para llenar cualquier tipo de proceso que nosotros vayamos a hacer. La cosificación era lo que hablaba anteriormente. Es convertir al paciente en objeto o al usuario en objeto. Olvidamos esos rangos personales e individuales, sentimientos y valores que tiene. Nos dicen que la cosificación del paciente hace que pierda esos rasgos personales e individuales. Se prescinde de sus sentimientos y valores y se le identifica como rasgos externos, pasando a ser tratado como la cama tal, la colecistitis tal, el señor del cáncer del pulmón, y eso hace que nosotros tratemos al paciente o al usuario con una forma fría y distante, que nos carece muchas veces esas relaciones de calor humano. Otro es la ausencia de calor en la relación humana. Esto nos dificulta encontrar el equilibrio entre la distancia afectiva profesional y la implicación emocional propia de un profesional que es también persona. ¿Sí? La cosificación, como nos dice, pensamos es en el otro como necesita algo, pero no valoramos su contexto, no valoramos su dimensión biológica, su dimensión psicológica. Aquí en Boyacá, pues vemos que la gente que viene de las veredas son gente muy, muy humilde, son muy sumisas y muchas veces el personal se aprovecha de eso, ¿sí? En la capacitación anterior que nos mostraba la alcaldía, nos mostraba una enfermera que nosotros no entendemos el por qué la persona va allá, ¿sí? Y por qué se molesta y por qué se pone de mal genio cuando no lo atendemos rápido, cuando no le realizamos su atención rápida, priorizada. Muchas veces esta gente viene de veredas muy lejanas, en donde el último bus pasa, supongamos, a las 3 de la tarde y llegaron desde las 7 y son las 2 y no le he definido nada. Entonces es encontrarnos, ellos no se molestan por nosotros, sino por ese contexto en el que se están relacionando, en el que se están envolviendo, ¿sí? Es acercarme a preguntar más allá de la necesidad de la necesidad fisiológica que él tiene. Hay ausencia de reconocer la dignidad del otro y más cuando uno está enfermo está muy vulnerable. Hay falta de respeto por la debilidad que el otro tiene. Los tratamientos no son integrales ni globales. No se evidencia un trato como una persona compleja y total, no se abarcan las dimensiones en su psicología y espíritu, también la carga laboral de las personas que están brindando la atención en salud, el poco reconocimiento a su labor y que realmente la mayoría de personas trabajamos, primero pues es las personas que estamos en salud, sí es una vocación, y segundo por necesidades. Todos tenemos unas necesidades para satisfacer y muchas de estas requieren el dinero, ¿sí? Entonces, en muchas instituciones prestadoras de salud, los pagos son atrasados,
la gente no tiene las condiciones de salud, no tiene las condiciones económicas que se requieren para atender la salud, ¿sí? Entonces, esa humanización también debe llevar un proceso, esa humanización de salud también debe llevar un proceso eh, en el sentido de que también se deben ver la forma intrínseca de la forma intrínseca de qué, de la IPS, de la organización, ¿sí? Porque pues no es lo mismo buenas condiciones de trabajo, de entorno laboral, si no se evidencia un pago oportuno, un buen trato. Entonces, este proceso de humanización es recíproco, tanto del sitio donde yo trabajo como de, de mi forma de prestar el servicio. ¿Qué características tiene un trato humanizado? Reconocer que los usuarios todos son diferentes. Brindar una atención personalizada. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible. Lo que les pongo el ejemplo de la gente que vive en el campo, ¿sí? Yo no le puedo decir, su merced vaya a la oficina de contrarreferencia y revise en qué va su proceso de remisión, porque entonces buscar esa estrategia de un lenguaje sencillo. La oficina que queda en tal lado con la persona tal le va a informar en qué proceso o en qué etapa va su trámite que necesita para tal condición. Mostrar salidas y alternativas. No es como, no sé, su merced, yo no tengo ni idea de eso, le toca que busque a ver. No, si yo le puedo decir, en su EPS de pronto le dan comuníquese con este número, o busque, si en caso tal, vaya, remita hacia otra, o vaya, dirija hacia a otra persona. Ayudar al prójimo a encontrar sentido a sus crisis. Pues es algo muy difícil, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en condición de vulnerabilidad siempre vamos a pensar que somos lo malo, que por qué nos tuvo que pasar a mí, pero porque siempre lo mismo. Entonces, ese ayudar al prójimo a encontrar un sentido a su crisis es decirle o hacerle entender que de esta va a salir y que debe cambiar sus condiciones, supongamos, si tiene unos malos hábitos, tenemos que cambiarlos para que no le vuelva a pasar eso. Ser sensible, ser cálido. Y acá me falta una y es, ya, ¿qué habilidades debo tener yo para brindar una atención humanizada? Debo tener sensibilidad y comprensión, tolerancia, paciencia, autocontrol, ya hablamos de todos estos valores. Debe tener dinamismo y creatividad, razonamiento y persuasión. ¿A qué hace referencia la persuasión? A que cuando yo hable el otro me entienda y que yo trate, persuadirlo es eso, que él se incorpore en lo que yo le estoy diciendo, que él aplique lo que yo le estoy diciendo. Y la capacidad de escuchar. ¿Qué beneficios trae humanizar la salud? Humanizar la salud ayuda a reducir la ansiedad de los pacientes, ayuda a minimizar el estrés de las personas, acelera la recuperación. No es lo mismo yo llegar en un mal tono, en un tono grosero y tratar a un paciente y decir, pero usted porque siempre viene por lo mismo, pero es que usted siempre se enferma de lo mismo, porque no consume sus medicamentos o porque no va a las citas al médico a tiempo. Si nosotros también sabemos que el sistema de salud tiene muchas falencias y pues las personas no tienen su atención oportuna por especialidades. Uno va a pedir una cita en medicina general y son 7 días. Y entonces después le mandan otros exámenes y son 20 días. Entre esos procesos, pues las personas se van complicando, las personas van deteriorando su salud, pues porque la atención no es oportuna, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que yo me desanime, que yo piense negativamente. Eso tampoco ayuda a la recuperación. Si yo veo que alguien entra, supongamos en mi caso, a administrarme un medicamento de la forma más grosera, de la forma como porque toca, que ni siquiera me saluda, que no me explica, pues eso también va a generar en mí como paciente, pues un rechazo, una reacción pues negativa y tampoco, como les he dicho, la mente maneja el cuerpo y tampoco me va a ayudar a que yo dé
una recuperación rápida. Reduce el uso de medicamentos. Si yo llego hablando de manera cordial, de manera amable, escuchándolo, pues esa persona va a cambiar su chip de que estoy enfermo, me duele todo, no sirvo para nada. Y va a cambiar eso, ¿sí? Hacerle ver que él vale muchísimo y que tiene muchísimas habilidades. Disminución del dolor y mejora la productividad y retención personal. ¿Eso a qué hace referencia? Si yo voy de manera alegre, tranquila, cordial, voy y atiendo, pues eso va a mejorar mi producción, eso va a mejorar mis actividades y voy a rendir personalmente mal. Porque si yo me cargo de toda esa mala energía, si yo me cargo de todos esos problemas y no los reflexiono, no los expreso de la forma que no es, voy a tener un problema eh, pues de empatía y pues todo me va a salir mal, se me van a caer las cosas, si estoy agresiva, si estoy enojada, todo lo voy a botar ahí, como se dice, a la maldita sea, y pues ese no es el hecho, porque no me va a dar la productividad como laboralmente y personalmente que requiero. ¿Qué espera una persona que busca una atención en salud? Primero, que sean atendidos y considerados como personas, no como enfermedad o como un conjunto de síntomas, entre otros. ¿Sí? A lo que me refiero, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? No, escucharlos y saber que esos problemas, esos dolores de cabeza pueden partir de algo más social, de algún problema familiar. ¿Listo? Que el profesional o la persona que atienda comprenda que lo técnico no lo es todo. Es decir, me duele la cabeza, listo, póngale un diclofenaco y ya. No, tengo que escarbar entre toda esa dimensión de la persona. ¿Por qué es que está el dolor de cabeza? Ver a la persona de manera global, integral y humana. Ser escuchados y que los profesionales o que los trabajadores en salud le dediquen un poco más de tiempo. ¿Sí? Aprender a escuchar creo que es lo más difícil porque tenemos tantas cosas encima que nos dispersamos. No, eso. Ya vamos más adelante hablaremos de comunicación asertiva. Sentirse aliviado y reconfortado y más calidez en la atención. ¿Qué estrategias de abordaje yo puedo tener en la cotidianidad para llegar a atender a esos pacientes que llegan molestos, que llegan en situación de vulnerabilidad? Las estrategias de abordaje son dos. Entonces, en cuanto a actitudes y habilidades, y segundo, pensar en el otro como ser humano. En cuanto a actitudes, el saludo. Eh, la mayoría de atenciones de instituciones que tienen un programa de humanización en salud instaurado, desde el portero hasta el gerente, se identifican, ¿sí? Saludar, mucho gusto, mi nombre es tal, vengo a servirle, hablar con una voz cálida, una voz tranquila, una voz paciente, una voz en el mismo tono, ¿sí? Conservar la mirada, mirarlo a los ojos, observar, escucharlo, mantener una corporeidad adecuada, no es como, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Sí? Eso no genera una buena corporeidad, eso no genera seguridad. Pues, que si yo me paro así, les hablo como mi expresión de los ojos, ¿qué va a ser? Como otra vez llegó ese paciente, llegó por lo mismo. Entonces, eso no genera que mi paciente, la persona que yo voy a atender, pues se sienta tranquila, se sienta segura. Mantener responsabilidad y ser respetuoso. Y pensar en el otro como un ser humano más hace referencia a entenderlo, aceptarlo, ayudarlo, escucharlo, cuidarlo, apoyarlo y valorar. ¿Qué estrategias tenemos para la humanización en salud? Entonces, procurar que en cada atención ofrecer una esperanza. Eso hace referencia a la toma de decisiones. Señorita, ¿será que el médico me puede atender? Ah, no sé, toca esperar. Voy a mirar, es diferente si yo le digo, voy a mirar en qué procedimiento está el médico, cuánto tiempo probablemente puedo atender.
Eso es diferente a responderle lo que les digo. No sé, es que el médico está ocupado. ¿Sí? Todo ofrece una esperanza. Es que necesito este trámite, ¿usted es posible que me ayude? Uy, no, de eso no conozco nada. No, no tengo ni idea en cuánto tiempo. No sé si eso lo brinde. Entonces, si yo le digo al Señor, voy a revisar con referencia, voy a revisar con farmacia, si lo hay, si no lo hay, y cuánto tiempo se puede llegar a demorar, pues es buscarle darle como una esperanza, ¿sí? Darle una realidad al Señor o a la persona que llegue. Mostrar la mejor actitud, tener una comunicación asertiva, hacer siempre el mayor esfuerzo, mirar, o sea, que ellos se den cuenta que nosotros gestionamos, que buscamos la forma de solucionarles el problema. Saber que nadie es menos que nadie. Sonreír siempre. Yo creo que la sonrisa es como el mejor gesto que uno puede tener con una persona que llega en esa situación de vulnerabilidad. Lo que les digo, la gesticulación es tan importante en esa comunicación que yo tengo con el paciente. Practicar la paciencia. Eso es un poquito difícil cuando estamos en un centro, una institución, en algún tipo de entidad que preste servicios de salud, independiente del que sea, dar los medicamentos, atención en clínica, ¿sí? Es tener paciencia y más que ellos precisamente a los pacientes ya no se les llama pacientes, se les llama usuarios. Las personas pacientes debemos ser nosotras los que brindamos la atención en salud, ¿sí? Ser tolerantes, ser respetuosos. Saber que y pensar que servir es la oportunidad de ayudar. Las personas que trabajan en salud lo hacen por vocación. No es lo mismo eh, arreglar una máquina que brindarle la atención a una persona. No hay cosa más gratificante que los pacientes se vayan sin dolor, se vayan satisfechos, se vayan sus problemas medianamente o resueltos completamente. El ser humano tiene su don de servicio y las personas que trabajan en salud o brindan atención de algún tipo en salud es precisamente eso, para solventar necesidades de los otros humanos. Ser tolerante y respetar a los demás. Hay que hacer una mirada global e integral para realizar esa atención en salud. En la mirada global de la persona, del usuario, nos dice que tenemos que mirarlo como que no es una enfermedad, no es un problema. Sienten miedo, sienten vulnerabilidad, sienten incertidumbre, están sufriendo, no son un síntoma y no son un número más. Dentro de la mirada global que yo debo ver a esa persona de forma integral, mirarlo, llamarlo por su nombre, acogerlo, escucharlo, ser empático, dedicarle tiempo, aceptarlo y respetarlo, comprenderlo, informarle y ofrecer ayuda. ¿Qué efecto humanizante deja la buena educación que uno tiene como la buena educación que yo tengo para darle una atención a la persona que voy a atender? Lo mismo, llamar al otro por su nombre. Nosotros en clínica o en atención siempre es el paciente, lo que les decía, de la cama tal, el señor que viene por no sé qué, les tildamos como cosificaciones. Darle la importancia y el respeto que se merece. Informarle oportuna, adecuadamente de su estado para que tome decisiones pertinentes. Definir el plan de acción, ser detallista, intuitivo, compasivo y efectivo. La otra estrategia que manejamos es la comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación, pues es básicamente el mensaje que uno transmite cuando uno habla y un receptor que recibe ese mensaje. La comunicación asertiva, porque hay diferentes tipos de comunicación, directa, indirecta,
personalizada, bueno, en fin, la comunicación que yo requiero para brindar una atención en salud humanizada es esa comunicación asertiva. Y ya hay otra comunicación empática, que es también la que nos compete a nosotros. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre los interlocutores. Cuando ponemos en práctica esta comunicación asertiva, formamos el respeto por uno mismo y por los demás. Lo que les digo, una comunicación es básicamente la forma en la que se transmite un mensaje entre un emisor y un receptor, pero cuando hablamos de comunicación asertiva o asertividad, incluimos la actitud de esa comunicación y es la forma en que expresamos las opiniones desde el respeto hacia el otro, de una forma clara y de una forma pausada. ¿Qué características tiene la comunicación asertiva? Mirar a nuestro interlocutor. Cuando nosotros miramos a la persona a quien le estamos hablando, mostramos interés y esa actitud aumenta sustancialmente la confianza y la cercanía. Cuando hablamos de esa mirar a nuestro interlocutor, hago referencia a eso. Tenemos presente que cuando estamos hablando asertivamente, no hacer uso del celular. Ay, esperemos a ver. Sí, sí, señor. No es la mirada, lo mismo en el computador. Sí que necesita con la cabeza agachada. Yo creo que eso nos molesta a absolutamente todos. Tener una postura corporal abierta. Lo que les hablo, no es lo mismo estar ahí o cruzado de brazos o sosteniendo la cabeza o la cara, porque esto es una comunicación no verbal que demuestra, eh, si yo no tengo una postura corporal abierta al escuchar, al observar, esto no me demuestra interés ni sinceridad. Observar gestos y aprender a controlarlos. Los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que debemos reforzar. Normalmente las gesticulaciones de ahora son muy expresivas y tenemos que ahora con ese uso de tapabocas, con ese uso de máscaras, lo único que nos deja son los ojos. Aprender a hacer esos gestos y aprender a controlarlos realmente es muy complicado, ¿sí? Porque nuestra mirada la mirada a veces dice más que mil palabras, ¿sí? Y más ahora con lo que les digo, debemos aprender a manejar, a tener una mirada tranquila, una mirada paciente, no doblarlo, torcer los ojos, girarlos, esto no, esa actitud, esa mirada también es una característica de la comunicación asertiva. Fijar en los niveles de la voz. No es lo mismo decirle, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Jessica, estoy aquí para servirle, soy funcionaria de admisiones, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Qué necesita? ¿Sí? Si yo lo cambio. Muy buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Esos niveles en los tonos de voz, normal, o cuando uno está hablando por teléfono, uno también cuando está hablando, pues siente cómo le contesta la persona, siente cómo le responde la persona. Analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados para aumentar la receptividad del impacto. Y identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenir, además de observar la calidad de las intervenciones en las conversaciones. Hay una comunicación de manera no verbal, hay una comunicación verbal y una conducta paraverbal. ¿Qué características tienen estas? La conducta no verbal, entonces, mantener el contacto visual directo con el usuario, tener una postura erguida y no mostrarnos tensos. Mostrar seguridad con nuestro cuerpo a la vez que damos el mensaje y no parecer agresivos facilitará que consigamos que el cliente nos dé toda la atención y acepte la información. En cuanto a la conducta verbal, cuando estemos con una conversación verbal, evitar cruzar los brazos y procurar siempre estar en una posición de apertura. No interpretar los gestos o movimientos de nuestro interlocutor. Es preferible que indaguemos antes de suponer.
pasa lo mismo que si nosotros hacemos gestos y ellos también hacen gestos, pues es como no dar juicios, ¿sí? Mostrarnos, se me olvidó la palabra, mostrarnos como ni para allá ni para acá, ¿sí? Imparciales. Observar nuestro tono de voz, si este es coherente con el mensaje, mantener contacto visual de una manera muy sutil mientras escuchamos, mientras hablamos. Esto denota interés y fortalece las relaciones que demuestran empatía. Un tono de voz en la conducta paraverbal, un tono de voz calmada y constante ayuda ayuda pues a que la comunicación sea asertiva y nos ayuda y debemos respetar los silencios, tener un ritmo constante durante todo el proceso. Hay 3 tipos de comunicación asertiva: la básica, la empática y la escalada. La básica es la comunicación más sencilla, que se centra en expresar los deseos y opiniones con total claridad y sinceridad, siempre centrándose en las formas para exponer lo que uno quería. En la empática es ponerse en la piel de la persona con la que se está hablando. En esta opción, a diferencia de la anterior, se tienen en cuenta los sentimientos de ambas partes para intentar comprender la situación de manera completa. A esa comunicación asertiva, empática, es la que tenemos que atinarle cuando damos una humanización en salud. Y la escalada pretende conseguir expresar los deseos de uno mismo, pero teniendo en cuenta que también pueden haber individuos que insistan en que no sea así. Habrá que lidiar con ellos de la forma más adecuada y respetuosa que existe. Conductas que le ayudan a uno a tener una comunicación activa y empática. Respuestas mínimas. Basta una palabra para mostrar al interlocutor que se tiene interés en la conversación y nos gustaría que continuase. Sí, señor, prosiga. ¿Qué más necesita? Esas cortas y mínimas hacen que la comunicación sea empática. Reflejar los sentimientos. Para indicar interés y atención, resulta imprescindible reflejar los sentimientos que ha expresado la persona. A veces las personas describen solamente acciones y a través de ellas debemos identificar sentimientos para reformular el diálogo. Ahí va la creatividad que habla. Esos sentimientos, emociones de, es que en mi casa está terrible la situación, me siento muy triste, me siento muy sola. Esos intereses de pronto van a decir, van a hacer que nosotros entendamos que la señora necesita es una ayuda psicológica o una ayuda de trabajo social. Solicitud de aclaraciones. Si yo no entiendo algo que la persona me dice, pedir que le aclare, pues esto nos ayuda a identificar y a comprender el significado de las palabras, a la vez que indica que el interlocutor se está tratando de comprender, que está tratando de comprender su punto de vista. La otra es preguntas o afirmaciones con respuesta abierta. Si yo dejo que el Señor me exprese todo lo que siente o me diga todo lo que quiere, es más fácil. Es como ¿usted fuma? Esa persona, sí o no. Es preferible decirle, si usted fuma, ¿por qué fuma? Son preguntas abiertas. Analizar las soluciones es adecuado y ayudarle a buscar las posibilidades que se tienen para solucionar un problema. Identificar los factores que se mencionan durante la conversación, incluyendo los comentarios o preguntas que el señor o la persona realiza. Se trata de ayudarlo a considerar los factores y la posibilidad diversa que no se hayan tenido en cuenta. ¿Qué estrategias debo tener para lograr una comunicación asertiva? Entonces, procesos de autorreflexión, ¿sí? Primero, lo que tenemos que hacer es amar nuestro trabajo. Yo creo que las personas que uno siempre reniega, y a todo eso va el proceso de autoconocimiento, y a todo eso va el proyecto de vida, y a todo eso va encaminado todo lo que vimos antes de nuestra parte interior. ¿Sí? Amar el trabajo, llegar con la mejor energía. Siempre uno debe amar lo que hace.
A veces vemos que muchísimas personas estudian eso como por una salida, pero si yo no amo lo que hago, jamás voy a poder brindar una humanización en salud o una humanización en mi trabajo. Combatir la rutina, aceptar un cumplido. Eso también es importante. Nosotros somos seres que nos valoran. Y si una persona quiere algún detalle con nosotros, pues aceptarlo. Eso no quiere decir que seamos personas eh, interesadas, ¿sí? Si yo le digo señorita, entonces eso aumenta mi ego, me valora, aumenta, aceptar los cumplidos es bueno. Reconocer los logros personales y de los otros, tomar las críticas como lo que son. Críticas para que nos ayuden a mejorar, construir relaciones positivas, decir no al odio y a los perjuicios. Y revisar la conducta es organizar, observar y analizar mis gestos faciales, ser consciente de los gestos y los movimientos corporales, observar si ciertos comportamientos y gestos son adquiridos culturalmente y ser congruente con tus mensajes verbales y corporales. Voy a volverles a enviar la invitación porque se va a acabar el tiempo.